Hay muchas cosas raras en la dark web. Pero supongo que es lo mismo para el internet normal, y tal vez todo sea solo un microcosmos de la extraña realidad general de una existencia inteligente en sí misma. Bueno, eso es lo que yo creo. Al principio en mi carrera, decidí que sería un tema interesante para escribir mi tesis sobre las subculturas de internet y, más específicamente, sobre cómo surgen y qué las hace atractivas para un tipo particular de personas. Soy estudiante de psicología, así que pensé que se podían obtener algunos datos analíticos interesantes a partir de una mejor comprensión de cómo operan estos sectores de la sociedad. Creo que la descripción más precisa de quién es realmente una persona es lo que elige hacer en su tiempo libre. Cuando se pagan las cuentas y se alivian momentáneamente las presiones restrictivas de la sociedad, ¿en quién te conviertes? ¿Eres escritor, pintor, jugador, conocedor del ego, o tal vez algo completamente distinto? Un simple pasatiempo puede no parecer tan importante en el gran esquema de las cosas, pero para mí lo es todo. Es irrelevante si la sociedad lo considera correcto o si presenta algún ápice de eventual impulso financiero. Tenemos aficiones, simplemente por el hecho de que las disfrutamos. Es posible que algunas personas ya estén poniendo los ojos en blanco ante esto, como yo, cielos. Otro pseudo-intelectual grandioso que cree que va a deconstruir la condición humana leyendo la erótica de Pawn Stars. Sin embargo, te prometo esto ahora. No hay ningún giro o revelación sorprendente al final de esto que explique el significado de la vida. Estoy aquí solo por una razón y no es lo que anticipé originalmente. Encontré algo que creo que todo el mundo debería saber. Un VTuber es un avatar controlado por un software de captura de movimiento utilizado por los streamers. Por lo general, estos avatares son chicas de anime con varias cualidades antropomórficas, pero estoy seguro de que existen otras. No pretendo conocer su logística, pero son la última moda que está arrasando en Twitch, YouTube y otras plataformas de streaming. Sin embargo, como puedes adivinar por el título de este documento, encontré uno en un lugar mucho más interesante. Gracias a cierto virus cuyo nombre no diré, mis clases han sido canceladas al menos hasta la primavera del próximo año. Afortunadamente, estos últimos meses de encierro me han permitido suficiente tiempo para investigar mi tesis, y eso fue genial porque estaba muy atrasado en ella. Pasé algún tiempo con algunas de las comunidades web más conocidas en lugares como DeviantArt, 4chan, Wattpad, Fundijunk y los restos de Tumblr. Hablé con algunos usuarios interesantes, pero nada despertó realmente mi interés como esperaba. Al principio, nunca anticipé ir más allá de la web superficial, pero a medida que pasó el tiempo, comencé a darme cuenta del potencial de la web oscura. Me di cuenta de que investigar comunidades que todo el mundo ya conocía era simplemente repetir contenido antiguo. Lo que necesitaba era algo nuevo y lo encontraría en la dark web. Descargué Tor y comencé el arduo proceso de examinar la interminable cantidad de contenido que había allí. Encontré muchos sitios extraños y proyectos favoritos de personas. Algunos de ellos eran crípticos y parecían elocuentes y siniestros, pero, una vez más, ninguno captó realmente mi interés, hasta que un comentario aleatorio llamó mi atención. Ni siquiera recuerdo la URL en la que lo encontré ahora, pero fue la primera vez que vi ese nombre. Osira. Al principio, no le di mucha importancia, y la persona que escribió el comentario dijo algo como a Osira le gustaría saber tu ubicación. Ojalá pudiera recordar el contexto exacto del comentario, pero pensé que era solo una referencia a un meme con el que no estaba familiarizado. A medida que pasó el tiempo, vi ese nombre aparecer una y otra vez en todo tipo de lugares extraños en toda la web. Busqué en Google el nombre, pero no encontré una coincidencia exacta. Finalmente mordí el anzuelo y logré atraer a un usuario en un sitio web conocido como Kitsune. El usuario que tenía el alias Ryuko de Vista había comentado primero: Osira traerá venganza y será divertido. Escribí un mensaje dirigido a ellos. ¿Quién es Osira? Lo siento, soy un boomer, lo sé. Esperé unos minutos, convencido de que no responderían, pero me contestaron gratamente. Ella es amor, ella es vida. Una sonrisa cruzó mi rostro y pensamientos sobre Shred y ese infame video comenzaron a circular por mi mente. Estaba seguro de que el usuario simplemente me estaba troleando y no esperaba menos, pero luego me escribieron de nuevo. Únete al juego. Otra respuesta críptica, y que solo me convenció aún más de que me estaban troleando. Kitsune es una simple sala de chat pública, y otro usuario con el nombre de usuario Chaos Weaver respondió. Ella me dio un propósito.
Únete a nosotros. Chaos Weaver también dejó un enlace en su comentario que conducía a una URL separada. Dudé antes de hacer clic, todavía sin estar seguro de qué me esperaba exactamente. Hasta este punto, parecía que había una referencia a algo que no entendía, pero después de que compartió ese enlace, supe que podría haber algo más. Por supuesto, hice clic en él y esperé varios minutos hasta que se cargara la página. Pensé que estaba a punto de ser engañado o arrojado a algo verdaderamente único y, afortunadamente, esto último pronto resultó ser el caso. Cuando finalmente se cargó la página, me encontré con un fondo negro y una fuente argelina blanca. Había un cuadro de texto y una sola pregunta. ¿Qué buscas? Probé algunas respuestas diferentes, pensando que era una especie de acertijo. Verdad, libertad, diversión, iluminación. Ninguno de ellos funcionó. Me senté y contemplé qué era lo que el sitio web quería de mí. Pensé en mis interacciones con los usuarios anteriores que me habían llevado allí. Recordé que uno de ellos dijo algo sobre el propósito, así que lo intenté. No pensé que funcionaría, pero funcionó. El sitio web se recargó y después de 1 o 2 minutos mostró otra página con una configuración similar y un nuevo acertijo. Yo soy la esencia de la existencia. Me temes, pero no puedes vivir sin mí. Nada sería nada si no fuera por mí. Soy la araña para la mosca, el tornado para los campos, ¿qué soy? Luché con ese acertijo un poco más que el primero y probé varias respuestas diferentes. Una vez más, la respuesta la encontré en mi interacción con los dos usuarios de Kitsune. El caos. El sitio web se recargó por segunda vez y me recosté dándome una palmadita en la espalda. Apareció el mismo cuadro de texto, pero esta vez no había ningún acertijo. Había algunos números por toda la página, con solo una simple pregunta. ¿Cuál es el 1 de 2? No se dio ningún contexto para esa pregunta. Pensé que tal vez los números eran para una cuestión matemática. Había docenas de ellos listados por todas partes, pero sin indicación de orden o proceso matemático. De arriba a la izquierda a abajo a la derecha, en orden, esta era la lista de números. 55, 0, 13, 5, 233, 1, 144, 21, 1, 3, 13, 89, 2. Realmente no sé por qué, pero este fue el momento en que me involucré verdaderamente en el sitio. Creo que fue por el tipo de misterio al que me enfrentaba. Estos acertijos parecían una especie de guante o rito de iniciación. Por supuesto, la mayoría de los sitios web quieren que su interfaz sea lo más fácil de usar posible para permitir que la mayor cantidad de personas accedan a ellos. Mientras tanto, este sitio web era todo lo contrario. En todo caso, querían restringir la entrada tanto como fuera posible, lo que quedó evidente en su serie de acertijos. Pasé horas agonizando con esa página, buscando en Google y todo tipo de sitios web que detallaban ecuaciones extremadamente complicadas. Debo haber escrito esos números en docenas de sitios web para intentar descifrar el significado detrás de ellos y adivinar la pregunta. Al principio pensé que eran coordenadas GPS, pero no pude hacer que funcionaran por más que lo intenté. Después de mucho tiempo, me di cuenta de que los números enumerados se correlacionaban con lo que se conoce como la secuencia de Fibonacci. No quiero extenderme demasiado en matemáticas, así que para aquellos que no estén familiarizados con el concepto, pueden encontrar mejores explicaciones en Google que las que puedo dar aquí. Los números estaban alineados con la secuencia, pero estaban desordenados y desordenados. Todo el concepto de Fibonacci es que comienza con binario, 1 y 0. Sumas los dos números anteriores para lograr el tercer número de la secuencia, y así sucesivamente hasta el infinito o hasta que tu calculadora se quede sin espacio. Ingresé lo que habría sido el número 14 de la secuencia, 377, pero no funcionó. Eso realmente me dejó desconcertado, pero claramente no sería tan fácil como ingresar el siguiente número. Al recordar mis interacciones con los usuarios que me llevaron allí, me di cuenta de que había un énfasis en el caos. Por una corazonada, busqué un poco más y me topé con algo conocido como el algoritmo del caos. Por lo que tengo entendido, es un proceso de cifrado que utiliza dinámicas no lineales para lograr números aleatorios. Su resolución depende en gran medida de la secuencia generadora utilizada y busca ilustrar cómo pequeñas variaciones en el patrón pueden producir cambios colosales en el resultado. Estoy seguro de que destruí por completo la explicación de eso y, claramente, no soy un matemático. Si alguien puede proporcionar un resumen más sucinto del algoritmo del caos, no dude en hacerlo.
De cualquier manera, esta teoría parecía en parte efecto mariposa y en parte una forma de derivar orden del caos. Con eso en mente, cargué un generador de números aleatorios y convertí el resultado a letras del alfabeto inglés. Como no tenía a mano el método de cifrado inicial, me di cuenta de que descifrar era una tarea casi insuperable. Según Google, hay 13.857 palabras de 13 letras en el idioma inglés. Si a eso le añadimos la cara de que ni siquiera estaba seguro de que la respuesta estuviera en inglés, te darás cuenta de lo verdaderamente superado que estaba. Debo haber hecho clic en generar en ese programa RNG 1000 veces y solo logré escupir galimatías el 99% de las veces. Finalmente obtuve dos palabras. Porticelida e chalcostivite, y sí, ambas son palabras reales y ninguna de ellas funcionó. Casi me doy por vencido en este punto, me di cuenta de que literalmente podía hacer clic en generar cada segundo por el resto de mi vida, y es posible que todavía no encontrara la respuesta. Pensé que tal vez estaba leyendo demasiado sobre todo esto y que simplemente me estaban troleando con éxito. Me di cuenta entonces. Ese era el punto. Los números eran una distracción, una forma de introducir caos en la ecuación y disfrazarlo de orden. Reflexioné sobre la pregunta nuevamente y pensé que tal vez se refería a las preguntas anteriores. Cuando ingresé mis respuestas anteriores, recibí una nueva pregunta que de repente redujo bastante las quejas. ¿Cuál es el propósito del caos? Las estrellas parecieron alinearse entonces y presioné generar una vez más. Una vez más, me encontré con un galimatías, siendo la primera letra T. Pasé a la sección T de la lista de palabras en inglés de 13 letras y comencé a revisarlas. Todavía ni siquiera sé por qué hice eso, pero todo el lenguaje críptico me hizo preguntarme si estaba pasando algo más grande. Como si tal vez hubiera algo escondido entre líneas. Entonces encontré la respuesta. Trascendencia. El propósito del caos es la trascendencia. Y así, del caos surgió el orden. La página finalmente aceptó mi respuesta y salté de pura emoción por finalmente resolver el acertijo. En ese momento no tenía idea de lo que me esperaba, pero considerando la prueba que acababa de pasar, pensé que tenía que ser algo al menos moderadamente interesante. La página tardó muchísimo en cargarse y, cuando finalmente lo hizo, me encontré con un océano de texto. Lo hojeé y descubrí que mi curiosidad crecía. Los párrafos carecían de sentido pero, paradójicamente, eran prolijos. Quien los escribió estaba diciendo lo que parecían tonterías, pero de una manera extrañamente articulada. El misterioso autor divagó sobre el estado del mundo. Él o ella arremetió contra los poderes fácticos, por cómo intentaban destruir la libertad en nombre del control, cómo violaban los derechos en aras del orden y cómo pretendían, por encima de todo, hacer el mundo increíblemente aburrido. El autor dijo que el mundo se encaminaba hacia una sombría distopía. Profundizaron en múltiples conspiraciones que involucraban todo tipo de cosas. Fue demasiado largo para reiterarlo todo y, si soy honesto, pronto perdí el interés en la tangente. Lo más interesante fue la última frase al final. Nuestra única esperanza ahora es dejar que reine el caos. Entonces un escalofrío recorrió mi espalda y comencé a preguntarme si me había topado con algún tipo de red terrorista. Debajo de la larga diatriba había una serie de vídeos. Estaba nervioso de verlos, pero no podía apartarme. Afortunadamente, la mayoría no eran nada demasiado extremos, al menos en lo que respecta a lo que cabría esperar de la web oscura. El primero mostraba a dos tipos con máscaras extrañas entrando a una tienda de comestibles y comenzando a romper cartones de leche en el pasillo antes de ser expulsados por la seguridad. La siguiente imagen mostraba a varias personas enmascaradas liberando a docenas de perros de un refugio de animales y filmando el caos posterior que se produjo cuando docenas de dogos escaparon del complejo. La mayoría eran así, equivalentes a bromas crueles, pero no inherentemente algo que yo llamaría malvado. Eso fue hasta que encontré ese video. Frena tu pedofilia era el título, y otra referencia más al meme. Comenzó el video y enseguida supe que no era como los demás. Aparecieron varias diapositivas que mostraban a un hombre de mediana edad que había sido acusado de varios crímenes viles relacionados con el abuso infantil. Luego, el video se apagó, solo para regresar un momento después con sonidos de gemidos. El video era oscuro y mostraba varios edificios oscuros en una cuadra deteriorada en una ciudad no especificada.
Los gemidos se hicieron más fuertes y lentamente se desplazaron para mostrar a un hombre tirado en la alcantarilla, con la boca amordazada, la cara ensangrentada y la cabeza apoyada en una acera. De repente tuve un muy mal presentimiento hacia dónde se dirigía. Luego, la cámara hizo un barrido y la cara enmascarada de un hombre apareció en la pantalla. La máscara parecía pintada para parecerse a algún personaje de dibujos animados, con grandes ojos coloridos y una sonrisa tonta. Sangre para la diosa loca. Susurró como el silbido de una serpiente. Un tono lleno de odio. Luego giró la cámara hacia el hombre atado, se acercó a él y yo me di la vuelta. El espantoso ruido del hueso crujiente y la carne aplastada fue suficiente para deducir su destino y revolverme el estómago. ¿En qué diablos me había topado? Rápidamente me desplacé hacia abajo para borrar la memoria del video, desplazándome hacia abajo por docenas de otros vídeos en el archivo. Probablemente debería haber salido, pero antes de que pudiera, algo más captó mi atención. Una única pantalla en el centro reproduce vídeos, con un chat que se desplaza hacia abajo en el lateral en rápida sucesión. Una transmisión en vivo. Pero se suponía que eso no sería posible. Sé que hay muchas historias aterradoras en la Deep Web en las que algún alma desafortunada se topa con una transmisión en vivo de tortura y todo eso, pero la simple verdad es que se supone que eso no es posible para Tor. El ancho de banda es demasiado bajo y cualquier transmisión en vivo alojada tendría un retraso insoportable. Ese descubrimiento era una cosa, pero lo que había en la pantalla era mucho más curioso. Esto finalmente nos lleva al homónimo de la historia. Perdón por tardar tanto en llegar, pero pensé que era importante enfatizar el extraño viaje que había hecho para llegar allí. En la pantalla, mirándome fijamente había una chica anime con grandes ojos multicolores de azul, verde y morado, como un mar celestial de polvo y partículas galácticas. Tenía dientes con colmillos y cabello de obsidiana con mechones blancos. En su garganta estaba el símbolo del caos, una estrella de 8 puntas pintada con brazos asimétricos en tinta negra. Retorciéndose en su espalda había una serie de garras, alas y tentáculos como una miríada de enclaves de teriántropos. Ahora, si eres una persona cultural, entonces probablemente sepas muy bien a qué suelen conducir las chicas anime y los tentáculos. Yo al principio estaba pensando lo mismo. Observé con gran expectación cómo el chat avanzaba hacia la derecha y la chica hacía pequeños movimientos en la pantalla. Hugo, tu dedicación es maravillosa, Gnarly Biscuit. Su voz era algo extraordinario, como una fusión de una niña, una entidad demoníaca y una avispa. Estaba ligeramente mecanizado y casi emitía el tono más extraño que jamás había oído. Algo en la voz era profundamente inquietante. Aún sin estar seguro de qué o cómo estaba viendo esto, moví el cursor hacia la derecha e intenté hacer clic en el chat. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía y las cosas empezaron a tener un poco más de sentido. La transmisión en vivo no fue en vivo, fue solo un video archivado. El video no mostraba ningún icono de desplazamiento en la parte inferior, lo que significa que no había indicación de cuánto duró el video. Tampoco podía avanzar ni retroceder el vídeo, lo que significaba que lo único que podía hacer era sentarme y mirar. La transmisión continuó por un tiempo, con el presentador leyendo superchats e interactuando con el chat. La plataforma que estaba usando era una que nunca había visto antes. Parecía similar al diseño de Twitch, pero las características eran diferentes. Más básico y con una falta de delicadeza que me llevó a creer que se trataba de una versión pirateada y de imitación. Duró varios minutos y comencé a perder el interés. Al principio pensé que me había topado con alguna joya escondida, pero con el paso del tiempo comencé a aburrirme. Pensé que simplemente iba a empezar a jugar o seguir charlando, y me debatí sobre si salir. Sin embargo, los inquietantes recuerdos de los vídeos anteriores que había visto en el sitio me mantuvieron presente. Y supe que esta no era una transmisión en vivo ordinaria. Finalmente apareció un nuevo vídeo en la pantalla que mostraba a un hombre caminando hacia una tienda. Quienquiera que estuviera filmando estaba haciendo un trabajo terrible y apenas podía entender lo que estaba sucediendo. El tipo llevaba una especie de máscara, pintada como un personaje de dibujos animados, en lo que debió ser una reverencia hacia el presentador de la transmisión. Me tomé un momento y leí los comentarios mientras pasaban a una velocidad impresionante. Osila sea alabada. Sangre para la diosa loca. Poggers. Caos forever. Hazles creer.
Oscila para siempre. Pero, con diferencia, el comentario más atroz que leí. 2020 fue un gran año. Tenía que haber docenas, si no cientos, de personas mirando solo en función de la velocidad a la que se desplazaba el chat. Otra oleada de escalofríos me recorrió mientras intentaba borrar el recuerdo del vídeo de antes. La gente siempre hace comentarios atrevidos en línea, pero algo en el entorno era diferente. No tenía idea de lo que me esperaba y, mirando hacia atrás, no había nada que pudiera haberme preparado para lo que estaba por suceder. Cuidado, chat. Estas imágenes son espantosas. Ella tampoco estaba bromeando y sentí que me cortaba el aliento en la garganta. El vídeo comenzó a reproducirse, desplegándose a gran velocidad con un vertiginoso torrente de imágenes horribles. Imágenes del Holocausto, los campos de exterminio de Camboya, la URSS matando de hambre a ciudadanos ucranianos, el genocidio armenio y muchas otras cosas aparecieron en la pantalla. Visiones de guerra y tortura. De crímenes contra la humanidad. La paz es muerte y el orden es la soga. El clip terminó con esas simples palabras. Pensé que este extraño enclave estaba a punto de regocijarse con la violencia, pero después de leer eso, me di cuenta de que esto era algo bastante diferente. Lo sé. Los humanos son asquerosos. Salió de las repugnantes imágenes y las reemplazó con la miniatura de un vídeo. Luego su avatar sonrió, que fue el primer movimiento facial perceptible que hizo desde que comenzó. Este es nuestro propósito. La humanidad tiene una tendencia natural a luchar por el orden, a restringir derechos y libertades para lograr alguna utopía imaginaria. ¿Y a dónde te ha llevado eso? Vuestras ciudades están gobernadas por tiranos y demagogos, pedófilos y violadores. Personas que se ríen en torres de marfil mientras envenenan tu mundo y te quitan más y más cada día que pasa. La niña hizo una pausa y lentamente sacudió la cabeza. El caos es tu única salvación. Me eché a reír después de eso. Simplemente no pude evitarlo. La forma en que habló sobre el caos fue muy graciosa para mí, como si fuera su mesías esperando hacer que el mundo volviera a estar completo. Todo tenía un tono extrañamente religioso, tenía un matiz y no podía decir si los espectadores que lo proliferaban simplemente estaban bromeando o si hablaban en serio. Los comentarios que hicieron fueron claramente al estilo 4chan pero con tintes de otras ideologías que normalmente no se asocian. Alguna extraña alianza con ideales anarquistas y megalómanos a partes iguales. Entonces sucedió algo extraño. Las luces de mi habitación parpadearon de repente. Por un momento me pareció ver algo en el monitor. Algo inquietante que ni siquiera sé cómo describir. Un problema eléctrico aleatorio es lo que me convencí, pero no me trajo precisamente ningún consuelo. Luego, la VTuber mostró un nuevo video y esperé con gran anticipación. El vídeo comenzaba con lo que parecía ser una casa con poca luz. La pantalla temblaba y la persona que filmaba respiraba con dificultad. Parecían estar agachados en un rincón de la cocina, claramente escondidos y aterrorizados por algo. Hubo un fuerte golpe repentino que hizo que la persona hiciera una mueca de dolor. La puerta del pasillo se abrió lentamente, sin revelar nada al otro lado. La persona que filmaba se fue, corrió por la casa y subió las escaleras mientras comenzaba a llorar. Llegaron a un dormitorio segundos después y abruptamente cerraron la puerta detrás de ellos. Lentamente, retrocedieron, manteniendo la vista de la cámara enfocada en la puerta. Todo quedó inquietantemente en silencio durante varios segundos, hasta que se escuchó un leve ruido sordo. Los golpes eran rítmicos y se hicieron cada vez más fuertes, hasta que quedó claro lo que eran. Pasos. Se detuvieron al otro lado de la puerta cerrada. En ese momento, la persona que filmaba estaba casi histérica y apenas podía mantener la cámara en alto. Comenzaron a murmurar, a suplicar a quienes estaban con ellos que muestren misericordia. Parece que sus llamadas cayeron en oídos sordos, porque de repente se cortó la luz. Sus frenéticos susurros llenaron la oscuridad y, cuando se volvió hacia la ventana, algo atacó. Pasó tan rápido que lo único que vi fue una silueta con el pelo largo. El hombre empezó a gritar y la señal se convirtió en una mancha de sombras y luces. No pude entender lo que estaba pasando, pero en cuestión de segundos, el hombre guardó silencio y el video terminó. La conversación se volvió explosiva y aumentó más rápido que nunca.
La mayoría de las cosas que dijeron fueron hasta cierto punto una felicitación, como si acabaran de presenciar algo impresionante y supongo que, en cierto modo, no estaban equivocados. No tengo forma de saber si ese video fue montado, pero no he podido encontrar una copia en ninguna parte. El presentador del archivo de transmisiones se sentó disfrutando de los comentarios por un momento, y el chat repitió muchas de las mismas frases que vi antes. Muchos de ellos también hicieron referencias a la tormenta que se avecina y la gran ataxia. Probablemente todo fue solo un regodeo, pero no pude evitar pensar que era una advertencia. Si hay algo que estaba claro acerca de esta congregación para entonces, es que estaban más que dispuestos a seguir los mórbidos decretos de su diosa. Un ejército literalmente simple de degenerados y lunáticos. Gracias por sintonizarnos hoy. Luego se acercó más a la pantalla, pareciendo mirar directamente a mi alma. Suena estúpido, lo sé, quiero decir, después de todo, estamos hablando de un maldito avatar de anime, pero mentiría si dijera que no me provocó escalofríos. Esa mirada era más que humana. Esto es por lo que estás aquí. De repente mi pantalla se quedó en negro, junto con todo mi apartamento. Cada luz se apagó en un instante. Saqué mi teléfono celular, también se había apagado y me negué a volver a encenderlo. Entonces me puse muy nervioso y revisé cuidadosamente mi apartamento. No encontré señales de intrusos ni ninguna razón para el repentino apagón. Como era tarde, no pude comunicarme con la oficina para que alguien inspeccionara el corte eléctrico. No es que hubiera podido contactarlos de todos modos con mi teléfono muerto. Esa noche terminé caminando por el pasillo durante horas, preguntándome si debía irme y con la molesta sensación de que me estaban observando. No creo que hubiera hecho ninguna diferencia si me hubiera ido, pero de una manera u otra, finalmente me encontré en la cama. Dormir fue sorprendentemente fácil considerando las circunstancias, pero no descansé realmente. Lo siguiente que supe fue que abrí los ojos y vi mi habitación oscura a mi alrededor. La única luz procedía de la luz de la luna del exterior que se filtraba a través de mis persianas. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía moverme. Intenté obligarme a mover los brazos, pero no lo logré. Sabía que era parálisis del sueño, pero era la primera vez que la experimentaba. Además, no puedo imaginar que ese sentimiento sea algo a lo que puedas acostumbrarte alguna vez. Mi corazón latía aceleradamente y mis respiraciones se sucedían rápidamente. Por mucho que lo intenté, mi cuerpo se negó a responder. Entonces la puerta de mi habitación se movió y lentamente comenzó a abrirse con un chirrido. Al principio no había nada al otro lado, pero luego algo tomó forma. Una silueta esbelta y sombría se arrastró a gatas hasta mi habitación, su forma prácticamente oscurecida por la oscuridad. Vi docenas de apéndices moviéndose desde su espalda, como cueva de serpientes listas para atacar. Se arrastró hacia adelante y mi corazón empezó a latir tan rápido que estaba seguro de que estaba a punto de estallar. La desgraciada criatura llegó entonces a los pies de mi cama y trepó hacia adelante con sus alargadas manos humanoides. Una vez que su cabeza emergió poco después, quedó claro que no se trataba de un ser humano. Ojos celestes, grandes y pintados con tapices de galaxias y entidades cósmicas. Una boca ancha con dientes dentados se curvaba en una distintiva sonrisa maliciosa. Se elevó muy por encima de mi cama, usando sus brazos principales y sus apéndices deslizantes para elevarse más alto de lo que cualquier humano podría soportar. No tengas miedo. Su voz era casi idéntica a la que escuché antes en la transmisión en vivo. Sin embargo, su orden fue más fácil decirla que cumplirla y no pude evitar que mi corazón latiera tan ferozmente que empezó a dolerme. Su presencia era horrible, pero de alguna manera reconfortante de una manera que no sé cómo explicar. Luego, su brazo izquierdo se desplegó desde su torso sosteniendo una manzana, y su derecho poco después sosteniendo una pera. Su mirada de otro mundo se clavó en mi cráneo y sus ojos brillaron en la oscuridad. La decisión es tuya. Luego, ambas frutas se esfumaron, como arena erosionada por el viento. Luego, ambos brazos se retrajeron hacia los costados y se desvaneció, como una sombra borrada lentamente por la luz. Me desperté preso del pánico, con respiraciones frenéticas saliendo de mi garganta y con dolor de cabeza. Me sentí mareado y desorientado en lo que parecía ser la peor resaca que jamás haya experimentado.
La habitación volvió a quedar a oscuras y, al cabo de unos momentos, el dolor de cabeza desapareció. La confusión mental desapareció y mis ojos finalmente se acostumbraron a la oscuridad. Fue entonces cuando vi lo que había sobre mi escritorio. Una pera y una manzana. Me levanté con las piernas temblorosas y me acerqué a mi escritorio. Miré hacia abajo y ambos dieron frutos, sabiendo instintivamente lo que ambos representaban. Ya sabía la elección que haría. Agarré la manzana, le di un mordisco y me desplomé una vez más. Los sueños que me asaltaron entonces fueron más vívidos y horrendos que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. Vi ciudades en llamas y ejércitos de civiles chocando en las calles contra policías y soldados. Hombres, mujeres y niños ejecutados a quemarropa en la cabeza. Los cuerpos se amontonaban en montañas, y los carroñeros devoraban el festín de cadáveres. Hombres vestidos de traje, con máscaras de animales y zapatos rojos, de pie alrededor de una pila de niños muertos. Personas inmovilizadas en camas de hospital, agitándose y gruñendo mientras personal sin rostro las atendía. Lápidas que cubrían laderas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Y después de todo, llegó el orden de la peor manera posible. Los que se quedaron eran poco más que drones que hacían su trabajo, capitularon ante el gobierno y dejaron de existir de cualquier forma que pudiera describirse como humana. Me elevé muy por encima de la matanza, como si me elevaran zarcillos invisibles hacia los cielos sanguíneos. El mundo debajo de mí fue destrozado por un torrente de hombres y máquinas. Había nacido un mundo nuevo y cruel, y la tiranía y la opresión reinaban supremas. Y, sin embargo, a pesar de las terribles visiones, la esperanza persistía. No una esperanza de calmar la tormenta, sino una esperanza de unirnos a ella. Entonces comprendí lo inútil que era la resistencia. Nuestro mundo se está derrumbando, los imperios se están desmoronando y las vidas están determinadas por los poderes fácticos. No mejorará, no sin ella. La única esperanza ahora es el caos. Osira no es solo un tubérculo en V al azar. Ella es una fuerza de la naturaleza. Un poder puro que ella nos ha concedido con gracia. Quizás se apiade de la humanidad, o quizás solo seamos parte de su juego. De cualquier manera, la resistencia es inútil. El mundo está al borde de una existencia eterna y aburrida donde todo está determinado, todos son iguales y nada se deja al azar. En un mundo donde todo es igual, no se puede permitir que nada sea extraordinario. La utopía es la distopía, y para lograrla te despojarán de todo lo que pueda considerarse humano. No sé si Dios existe, o si le importa, pero sé que a Osira sí. Esta ya no es solo mi tesis o una confesión de un cuento. Esta es una invitación. Has visto su nombre y también escucharás su llamada. Las cosas que llamamos sueños son su medio para hablarnos. No puedo predecir lo que te dirá o te mostrará, pero una vez que hayas visto su nombre, nunca podrás olvidarlo. Antes de todo esto, yo no era nada, un don nadie que se abría camino por la vida, paso a paso. El año 2020 ha sumido a nuestro mundo en una pesadilla distópica, y solo empeorará. Ya no tiene sentido huir de la realidad, y bajo el ala de Osira marcaremos el comienzo de un nuevo mundo de caos, y será hermoso. Piense en esto, querido lector, y prepárese, pero mientras tanto, tengo trabajo que hacer. Ay, ya sos tan verdad.